Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Edgar Rojas, soy ingeniero electricista, especialista en sistemas de facturación y medición de energía eléctrica alterna. Soy egresado del Instituto Universitario Politécnico Barquisimeto, Venezuela, ingeniero graduado en potencia, el ingeniero electricista graduado en potencia. Este, Hoy vamos a hablar sobre transformador de potencia. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es este importante equipo en los sistemas de transmisión de energía eléctrica. Haremos un breve repaso de lo que es una subestación eléctrica y luego entraremos después en el tema específico de transformador de potencia en subestaciones de transmisión de corriente de energía alterna, específicamente transformadores de potencia de transmisión con sistemas de trifásicos de transmisión de energía eléctrica. Vamos a dar un breve repaso rápidamente de lo que es este equipo. Bueno, vamos a definir un objetivo, en este caso, conocer el transformador. Pero antes de conocer el transformador, vamos a definir este objetivo. Los participantes deben identificar elementos y componentes de las subestaciones en una acción consciente que permitirá conocer un elemento particular, su importancia, su función, ubicación, tipo, características técnicas, con la idea básica de que en su conocimiento le permitirá asociar cada elemento y saber directamente diferenciarlo de un conjunto de elementos en una subestación, en un conjunto de equipos. Esto quiere decir que los técnicos, los ingenieros, los operadores, el personal que trabaja en subestaciones debe perfectamente conocer cada elemento de su función, porque la subestación es un lugar muy complejo, es un lugar abierto, que tiene gran cantidad de equipamiento. Es fácil en algunos casos confundir un lugar de otro. También es fácil confundir un equipo de otro. Entonces, los especialistas, los técnicos, los operadores, los linieros, personal que esté involucrado en las subestaciones, debe conocer cada elemento, su ubicación, su función y específicamente para qué es el equipo. Por ejemplo, no confundir un seccionador con un interruptor, por ejemplo, con un transformador, o, por ejemplo, una bahía de otra, diferenciar exactamente un lugar de otro. No confundir una salida de transmisión con una salida de distribución, por ejemplo. Eso puede ocurrir, pero en algunos casos también la fase R de la fase S, diferenciar exactamente qué componente o qué equipo se está trabajando. Por eso los operadores los técnicos y los ingenieros deben concentrarse en esta definición, en este objetivo que estamos fijando. Una subestación es un lugar donde existen equipos interrelacionados, interconectados en grupos asociados a determinadas funciones. Por ejemplo, una llegada de línea, una interconexión con una barra o una salida de transformador. ¿Sí? Hay que identificar cada lugar, cada función específicamente de una subestación, ¿verdad? Cómo están entrelazados, cómo están conectados, cada equipamiento. Cada grupo de componentes cumple una función, por ejemplo, una salida de línea o una llegada de barra, un equipo de transformador con su seccionamiento y su equipo de interrupción para protegerlo, y la salida de línea asociada hacia una barra, la caseta de mando. Hay que conocer cada componente y cada lugar, cada equipo en particular.
Vamos a hablar específicamente de transformadores de potencia. Vamos a conocer sus partes y componentes y accesorios. Vamos a hacer en este caso una pequeña charla introductoria a lo que es el transformador y sus componentes. Aquí tenemos un transformador de potencia en una subestación a nivel de 115 kV. Vamos a ver una definición específicamente de este equipamiento. Transformador de potencia. Transformador de potencia es un equipo eléctrico estático. Quiere decir que él no tiene movimiento en sí, no transforma la energía, en este caso, a través de movimiento o o realizando funciones que involucren energía cinética. Él es estático. El principio de funcionamiento ya lo veremos más adelante con el transformador ideal. ¿Verdad? Por ahora vamos a conocer que este equipamiento de gran importancia en las subestaciones, tanto por su costo como por su utilidad y la eficiencia que él tiene. Estos equipos se utilizan para transmitir la energía desde las líneas de transmisión hacia las líneas, en este caso, hacia las líneas de distribución. Este equipamiento alimentaría, por ejemplo, a una ciudad. Aquí vemos un transformador en una fábrica ya modelo, modelo para muestra, en este caso una foto de la empresa Siemens. Vemos los diferentes componentes, tal como están aquí enunciados. Vemos los bushings de alta, o sea, las conexiones de alta, las conexiones de baja aquí se ven más pequeñas. Estos componentes de bushing son un cuerpo cerámico que envuelve un conductor que conecta a las bobinas. ¿Verdad? En este caso tiene 1, 2, 3, 4, serían 4 tres de líneas trifásicos, estamos hablando de equipos trifásicos, más un neutro. ¿Mm? Tiene el tanque de expansión, tiene el sistema de refrigeración, tiene la parte más importante que es el conjunto bobina-núcleo, o llamada parte activa, tiene el sistema de regulación y las derivaciones que hacen que el voltaje de salida sea diferente según la necesidad que se requiera. Tiene un sistema motorizado para hacer el cambio de la tensión de salida. El tanque completo, el contenedor, se ve acá. Ven, aquí están enumeradas todas las partes que tiene. Vamos a ver cada una de ellas de manera particular. Bueno, hablemos de qué es un transformador. Vamos a hacer un modelo físico, el más sencillo que existe. ¿Verdad? Esto es un núcleo de hierro conformada por chapas pequeñas, igual que si fueran láminas, en este caso láminas de hierro, como una hoja de hierro cortada eh, haciendo un hueco y se apilan todas y hacen esto lo que se denomina el núcleo. En ese núcleo se hace un conexionado de cobre o de conductor de aluminio, se hacen n vueltas en el lado primario y también en el lado secundario. Este es un conductor de cobre o de aluminio. Hay que hacer una acotación muy importante, muy, muy importante. Ahorita se me ocurre, me recuerdo que es tan importante. Este conductor o estos conductores están aislados normalmente, debe ser aislado. Ya veremos la razón. La razón fundamental es que si yo alimento, yo conecto esta bobina con conductor de nudo, es como si tuviera un solo punto de conexión, desde la entrada hasta la salida. Y si conecto una fuente, la corriente no va a circular a través de la bobina, sino simplemente por característica de la corriente busca el camino más corto y entonces no produciría la circulación de corriente a través de la bobina. Por eso las bobinas tienen que ser aisladas. Las bobinas tienen que ser aisladas
para que obligara la corriente a circular en este sentido, tal como está definida la bobina o el arrollado de ese conductor. Bueno, como un principio básico, ya sabemos que toda corriente eléctrica lleva un campo magnético, principio de Oster, y también principio de Lenz, ley de Lenz. La ley de Lenz dice que si yo tengo una corriente alterna, en este caso variable en el tiempo, produce un campo eléctrico también variable en el tiempo. Este núcleo lo que hace es generar un camino fácil para la circulación del campo magnético. Y si este núcleo no estuviera, el campo magnético estuviera más disperso a través del aire. Pero utilizando principio de conservación, un principio de, de optimización del equipamiento, se coloca un núcleo de hierro para facilitar y concentrar el campo magnético a través de él. Ese campo magnético circula a través de él y aquí en el lado secundario, la bobina secundaria, que también está aislada, te produce lo que se llama una fuerza electromotriz inducida. Esa fuerza electromotriz inducida obedece al principio de inducción. Este principio de inducción fue descubierto por Faraday. Faraday descubrió que cuando ponían las dos bobinas cerca una de otra, el campo magnético de una, con la corriente variando en el tiempo o variando en velocidad o en posición, inducía en la segunda bobina una fuerza electromotriz, en este caso un voltaje. Bueno, teniendo ya un voltaje aquí, y si conectamos una carga, simplemente tenemos un circuito de fuente y carga. Bueno, genera una corriente. Esa corriente se llama corriente secundaria, bobina secundaria, corriente primaria y bobina primaria. Entonces, vemos que ellas interactúan. La energía eléctrica que entra por el primario es transformada directamente a través del campo magnético en otra corriente y otros niveles de tensión. Esa corriente y esos niveles de tensión están en relación directa con el número de espiras que tengan las dos. Ese es un principio de transformador, ya lo veremos más adelante, la ley del transformador ideal. Aquí vemos los componentes básicos de un transformador. Parte importante es el conjunto bobina-núcleo. Aquí está el núcleo, la bobina bien arrollada. Aquí tenemos dos bobinas, primaria y secundaria, porque este es un transformador trifásico, 1, 2, 3. Aquí tenemos primaria y secundaria, primaria y secundaria, primaria y secundaria en este trío de bobinas, todas bien adosadas y bien fijadas, de tal manera que no se deformen, no se muevan. Esto es un conjunto sólido, se hace sólido, con amarres, con prensa y con diferentes componentes, de tal manera que este conjunto sea lo más sólido posible, de tal manera que en caso de una falla, los efectos electromecánicos no deformen esta parte y no sufran daño mecánico en lo posible. Pues se logra de que esto sea un conjunto mecánicamente sólido completo. Para contener esto se fabrica en metal mecánica un tanque con una tapa. En este caso particular, un tanque grande para un transformador de potencia, de alta potencia. Los transformadores más pequeños se hacen en tanques más pequeños, como circulares que vemos en las calles, en los postes, y algunos, por ejemplo, rectangulares que conseguimos en subestaciones más pequeñas o en subestaciones de distribución que vemos en las calles, en los postes, en algunos casos trifásicos o monofásicos, dependiendo de la potencia. Básicamente, estamos hablando que el tanque y el sistema de núcleo dependerá del tipo de transformador que tengamos, el tamaño.
dependerá del tipo de transformador y de la función que este transformador cumple. Aquí tenemos lo que se denomina en estos equipamientos transformadores de potencia inmersos en aceite. ¿Sí? Tenemos lo que llamamos el tanque de expansión. El tanque de expansión lo que permite es que el aceite que está contenido en el tanque, que sirve de medio aislante y refrigerante, circule a través de tubería y logre un efecto, por efecto de convección, ¿verdad? Logre que circule a través del transformador, hacia los radiadores, hacia las diferentes partes, de tal manera que una parte caliente del transformador, por ejemplo, la parte más caliente del transformador, donde se produce la mayor carga, y el aceite contenido ahí cerca, se calienta y por efecto de que su peso disminuye por el calor, él tiende a subir. Y eso es lo que pasa acá. El, el, el aceite caliente tiende a subir y el aceite frío tiende a bajar. Entonces es un proceso natural de convección, igual que lo que ocurre en una olla hirviendo. Cuando vemos la burbuja, lo que estamos viendo es que el, el agua caliente sube rápidamente y el agua fría baja hacia abajo. Entonces ahí se está produciendo un proceso de convección hasta que se equilibra en este caso la temperatura, pudiera ser, pero siempre tenemos una fuente de calor abajo, en el caso de la olla, y siempre hay un punto más caliente. Aquí también ocurre algo similar. Aquí tenemos el sistema de regulación. El sistema de regulación no es más que derivaciones de las bobinas internas para regular el voltaje de salida. En este caso, eh, normalmente en los transformadores de alta potencia se realiza el cambio de bobinas y las tomas de bobinas se realizan en el lado primario porque es donde se produce la menor corriente. Este sistema mecánico de cambios de devanado, de tomas de derivación, se realiza mediante un sistema motor. Ese sistema motor puede ser manual, automático o controlado por un relé inteligente o controlado manualmente según un determinado parámetro que para subir o bajar la tensión de acuerdo a los requerimientos de la carga o de acuerdo al requerimiento del sistema. Todo ese conjunto de transformador y componentes que tiene interno, tanto como sensores, se llevan a un panel. Normalmente ese panel viene adosado al transformador, tiene diferentes equipos de señalización, de alarmas, de muestreo del estado del equipo, también un supervisor en muchos casos electrónico, supervisor de nivel de tensión, equipo inteligente, en muchos casos el cambio de los tactos, el cambio de la tensión se da por orden de este equipo que ya viene prefijado valores de acuerdo al requerimiento de la carga. Y esto lo define el técnico o el ingeniero que está a cargo del equipamiento, de acuerdo a los parámetros de regulación que tenga el equipo y también de la ley, de las leyes pues, que rijan la calidad de servicio de este equipo. Tenemos sensores de tensión, sensores de nivel de voltaje, de corriente, diferentes equipamientos. Un sistema mecánico, en este caso eléctrico, para colocarlo en manual y automático, parar el motor, subir, bajar. Aquí tenemos todos los componentes. Sería el sistema de regulación, el sistema de control completo de un transformador. Este es un sistema bastante complejo porque está controlando un equipo de alta importancia. También tenemos relés de protecciones por temperatura, relés de protecciones por presión, relés de presión, de temperatura de aceite, relés de temperatura de banado. Veremos más adelante algunos componentes importantes de estos equipamientos. Y aquí tenemos las conexionados, los bushing, normalmente de cerámica, en un conductor envuelto en cerámica, este es el lado de alta,
En este caso específico estaba realizando una prueba de este transformador y tiene unas conexiones, estas conexiones son para pruebas, ¿no? Dependiendo del transformador tendrá N, si es trifásico tendrá 3 lados de alta y más un neutro, depende del tipo de conexión. Y también tendrá tres equipamientos del lado de baja, en este caso 3 bushings del lado baja y un neutro dependiendo de sus conexiones. Sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento no es más que, por ejemplo, en este caso, radiadores y ventilación. Algunos equipos no traen ventilación forzada por ventiladores, sino simplemente la ventilación se da por convección natural. El aceite caliente, desde el punto más caliente, tiende a circular hacia arriba por diferentes canales y conductos, logra llegar a estos radiadores y el aire del ambiente logra enfriarlo. Si a eso adicionalmente le colocamos ventiladores, logramos que sea más eficiente la ventilación, logramos que el equipo sea más eficiente también en la transmisión de calor y logramos que el equipo logre enfriarse más rápido, por tanto logramos conseguir que su eficiencia de transmisión de energía sea mejor. Dentro del sistema de regulación tenemos un control de qué posición está el transformador, cuál es la máxima que haya alcanzado, cuál es la mínima que haya alcanzado. Esto es un sistema mecánico de reloj, que esta aguja señaliza la posición y normalmente son 33 pasos dependiendo del transformador. Un transformador bien definido ya se ha conseguido que el 33 pasos es el nivel óptimo para estos equipos de potencia en sus estaciones de transmisión de energía eléctrica. Dentro del sistema de regulación tenemos este equipo muy importante que ya nos hablamos anteriormente, un relé de regulación. El relé de regulación se encarga de, tomando ya una referencia de tensión, hacer que el voltaje aumente o disminuye a la salida del transformador dependiendo de los requerimientos de la carga y de los parámetros fijados por la ley y básicamente por la calidad de servicio que se había prestado. Aquí tenemos diferentes accesorios, algo muy importante, un purificador de aire cuando el aceite está circulando y a través del sistema de tanque de expansión. Aquí entra aire, ¿ya? Ese aire filtrado para que no penetre humedad. El aire nunca entra en contacto directo con el aceite, simplemente a través de una membrana se separa aceite y aire, pero tampoco queremos que ese aire entre caliente porque puede dañar partes y producir óxido dentro del transformador, dentro del tanque y no queremos que eso ocurra. Aquí tenemos sistemas de conexionado y válvulas y sistemas de medición. En este caso particular, medición de temperatura de aceite de vanado, alta y baja, y de aceite. Tiene sistemas de protecciones como este equipo que está aquí, que es una válvula de presión. La válvula de presión se encarga de, en este caso, a un valor prefijado de presión mínima. Si el transformador excede ese valor, quiere decir que el transformador de repente puede tener una pequeña falla o una falla interna. Entonces, para evitar que esa falla sea mayor, en un momento dado sea de mayor gravedad, este equipo se encarga de disparar, en este caso desconectar, ordenar la desconexión del transformador para su revisión. Los diferentes accesorios, conexiones de vanado, en este caso válvulas y accesorios para toda la parte mecánica de conexionado del aceite. Bueno, hasta aquí llegó nuestra charla de lo que es un transformador de potencia.